shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a nuestro 13º episodio de La Iglesia en Casa, de Puertas Abiertas. Y en esta semana continuamos hablando de uno de los temas fundamentales del cristianismo, y es la fe, uno de los valores esenciales en la vida del creyente. Y para ello continuamos profundizando un poquito más con nuestro compañero Iván Carra, con quien vamos a estar compartiendo impresiones, inquietudes, reflexiones acerca de este tema. Iván, bienvenido. Hola, buenas. Es muy interesante que la Biblia define la fe como la certeza de lo que no vemos. Y eso es uno de los textos más conocidos acerca de la fe que encontramos en Hebreos 11. No sé si quizás podrías decirnos o hablarnos un poco de cómo experimenta esta certeza de lo que no ve la iglesia perseguida. Pues yo creo que lo experimentan de una forma ejemplar para todos los demás creyentes, vamos, los que no podemos entrar dentro de ese grupo, ¿no?, de ser considerados iglesia perseguida. Pero precisamente si algo define y ha definido siempre la iglesia perseguida es todo lo que han vivido y todo lo que han hecho y todo lo que han logrado por causa de la fe, por causa de cosas que no veían. Yo estaba reflexionando un poquito sobre esto cuando sabía que iba a hacer esta entrevista y pensaba precisamente que si no fuese por ese amor de lo que no ven, se hubieran rendido hace muchísimo tiempo y hubiesen dejado de hacer las cosas que hacían y simplemente pues hubiesen dado a sus perseguidores aquello que querían, que es renegar a su fe o lo que fuese que les pidiesen, y ya está, ¿no? O sea, la fe no solo es algo para mover montañas, que sí es muy importante mover montañas, pero también es algo que usas para enfrentarte a situaciones como, por ejemplo, perder hijos o, por ejemplo, perder cosas importantes en tu vida, y gracias a la fe te puedes sobreponer a que tienes una esperanza en algo que está más allá. Es muy interesante lo que comentas porque quizás nosotros pues vivimos al otro lado, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en el que aparentemente, y alguna gente lo piensa así, no necesitamos la fe. Si nos enfermamos, pues tenemos la medicina. Si nos quedamos sin trabajo, tenemos los derechos sociales. Aunque quizá toda esta situación pues, nos ha hecho recapacitar un poco en este sentido, ¿no? Pero respecto a lo que comentas y en cuanto a lo que dicen sobre la iglesia perseguida, ¿qué podemos aprender nosotros en aplicación para nuestras vidas? Pues primero que nada, el hecho de que no necesitemos la fe, más que no necesitarla, es que muchas veces quizá olvidamos cuál es el sentido o la función principal que cumple la fe en nuestras vidas. Y tenemos ese concepto, ¿no?, de que la fe es algo para traer cosas invisibles al plano visible, cosas que necesitamos, no sé, para conseguir objetivos sobrenaturales de alguna manera, y nos olvidamos de la función elemental de la fe y lo primero que la fe ha hecho por ti y ha hecho por mí, que es salvar nuestras almas. Porque la fe, si sirve para algo, es para creer en Dios y para creer a Dios, ¿no? Y eso es lo primero, que como dice también en Hebreos 11:6, nadie puede pedir nada a Dios si no cree que está, y nadie puede recibir nada de Dios sin esa fe, ¿no? Entonces la fe es algo fundamental que nos conecta con Dios y que no tiene nada que ver con si estamos en una sociedad de bienestar o no estamos en una sociedad de bienestar. La fe es algo mucho más complejo que simplemente pedir cosas y recibirlas. Cumple una función de salvación nuestra y de salvación del mundo, ¿no? Y es algo por lo que incluso podemos tener que dar nuestra vida. Y eso, como dices, pues lo sabe bien la iglesia perseguida. Y pues eso que podemos aprender de ellos, pues podemos aprender sobre todo a las cosas que no recibimos en este tiempo, a las cosas que no vamos a recibir en vida, porque justamente hay todo un capítulo en Hebreos, que es Hebreos 11,
que habla sobre todas las cosas que se han conseguido por medio de la fe. Y sí, se han conseguido muchas cosas por medio de la fe, pero luego habla la última parte de todos aquellos que fueron aserrados, de todos aquellos que sufrieron, de los que andaron por desiertos, de los que no recibieron la promesa por amor a algo eterno. Y eso también es la fe, y eso también es vivir por fe. Conocer que hay un algo que es la vida eterna, que hay un algo que es Dios y que eso es lo que realmente vale y lo que realmente vamos a obtener por la fe. En este sentido, mucha gente nos habla de la fe como algo vivo, ¿no? Como algo que realmente pues, puede crecer, puede menguar. Y me pareció muy interesante una comparación que escuché a alguien que decía que la fe es como un músculo que puedes ejercitar, que puedes entrenar, que puede crecer, pero que también se puede llegar a atrofiar si lo descuidas. De forma práctica, ¿cómo podemos ejercitar nosotros ese músculo? Bueno, pues si hacemos una comparación y decimos que la fe es un músculo, pues evidentemente con ejercicio para ese músculo apropiado, para que ese músculo se fortalezca. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír, ¿no? Pues entonces una de las formas que tenemos para fortalecer nuestra fe es escuchar, y escuchar la palabra de Dios. Y otra de las formas sería leer la palabra de Dios. Creo que es muy importante para poder ejercitar la fe, el entender cuál es el propósito de la fe en nuestra vida, el no simplemente decir yo creo en Dios porque creo, porque muchas veces que creemos que eso es fe, no, yo creo en Dios porque creo, no, pero también la palabra nos dice, por ejemplo, en primera de Pedro, nos habla de dar razón de nuestra fe y nos habla de defender nuestra fe. Entonces, para dar razón y para defender nuestra fe, tenemos que saber en qué consiste nuestra fe. Nuestra fe es una fe inteligente, es una fe basada en conocimiento y es una fe que viene de Dios. No es esperanza, no es no sé si recibiré, no es algo que tiene un 100% de una tasa de éxito total, pero que para poder adquirirla pues tenemos que conocer las promesas y tenemos que conocer al Dios de las promesas. Entonces, forma de ejercitarla: estudia la palabra, estudia la fe y, si se me permite decirlo también, acércate a la iglesia perseguida, porque entonces vas a ver un poquito lo que es la fe en práctica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos un seminario ahora dentro de poquito y espero que toda la gente se pueda apuntar a ese seminario, porque ahí van a ver cómo se vive la fe. Pues muchas gracias, Iván, y efectivamente animamos a toda nuestra audiencia a que se sume a ese seminario y nos quedamos con esa frase que decían, ¿no? Acercarnos a las promesas de Dios, pero también al Dios de las promesas. Así que muchas gracias por este tiempo, muchas gracias también a todos aquellos que nos estáis viendo, que estáis compartiendo o siguiendo este programa de la Iglesia en Casa, y os animamos a ver el resto de vídeos, la reflexión de TED. Esta semana entrevistamos también al pastor Esteban Muñoz y, en definitiva, os animamos a seguir conectados con la Iglesia perseguida. Que Dios te bendiga.